Para mí es un gusto estar en Coronel Suárez. Había venido acá en la campaña del 2011 cuando acompañaba en la fórmula a Ricardo Alfonsín. Estuve en esta sociedad rural hace muchos más años. Es un placer para mí estar de vuelta acá en Coronel Suárez, acompañando a los candidatos, también tomando contacto con el sector agropecuario, con el cual tengo no solamente una vinculación profesional, sino también me considero un colega. Yo hace un par de meses publiqué un artículo en La Nación que eran 10 ideas, volver a crecer y combatir la pobreza. Desde el gobierno dijeron que a la oposición no se le caía una idea. Yo creo que es al revés, yo creo que es al gobierno al cual no se le cabe una idea, y mucho más que eso, las que tienen, las que prosperan, como la del blanqueo, el congelamiento de precios, todo este subsidio al turismo al exterior y todo esto, me parece que son pésimas ideas, o sea, preferible que no se le hubieran ocurrido. Yo creo que tenemos varios problemas en la economía, pero creo que el principal es la inflación. La inflación ya está en el 27% si uno toma los últimos 12 meses, pero si uno toma los últimos 3 meses estamos arriba del 30%. Y lo que es peor es que la expectativa de inflación de la gente está arriba del 30-35%, y eso es muy malo porque eso va a alimentar inflación. Además se ve algo que los economistas llaman caída en la demanda de dinero, que es medio difícil de explicar, pero hay otra manera de verlo que es mucho más fácil de entender, que es uno cobra el sueldo y va corriendo al supermercado a llenar el carrito. ¿Por qué? Porque no quiere tener plata en el banco. Yo cuando salgo del campo me cruza el vecino y me dice: vendí una jaula, ¿qué hago con la plata? Vendí la soja, ¿qué hago con la plata? La gente no quiere tener plata. O sea, al no querer tener pesos, a eso me refiero, se genera una aceleración inflacionaria. Esto es sumamente preocupante. Y todo esto nace de la incapacidad que tiene el gobierno de luchar contra la inflación a partir de la intervención del INDEC. El mundo ha controlado el proceso inflacionario. Hoy los países que tienen inflación son los menos. En la región hay una cantidad de países que han crecido más que Argentina en los últimos 5 años con una inflación muchísimo menor. Y lo han hecho sobre la base de conciliar las expectativas de inflación y bajarlas muy gradualmente. Eso la Argentina no lo puede hacer porque no reconoce la inflación o cree que es del 10%. El que cree que la inflación es del 10%, para ponerlo en términos no técnicos, cree que el pan está a 3.60 y el asado a 12.85, que son los valores que tiene hoy el INDEC, guardados bajo 7 llaves, pero son los valores que salen de aplicar los incrementos que ellos admiten en los valores originales que se conocían hasta diciembre de 2006. Entonces yo creo que el tema central es dominar la inflación. Ahora, usando las técnicas modernas que no implican un enfriamiento de la economía. Ahora, inmediatamente hay que reactivar la economía y volver a tener un culto a la producción y a la exportación y a la inversión, porque son 3 cosas que van juntas. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra no con una devaluación, que es difícil de hacer en este momento. Sin ninguna duda hay un atraso cambiario marcado, yo esto lo he publicado muchas veces, pero mal sería la solución que empiece con la devaluación. Se puede terminar con una devaluación, pero primero hay que controlar la inflación. Después hay que darle soluciones fiscales a los temas de falta de competitividad. Muchos de ustedes son productores, los acá presentes, y saben que con el aumento de los costos en dólares que hemos registrado, la rentabilidad ha desaparecido o se ha achicado. Hoy, si no tenés rinde de 3.000 kilos o más en la soja, perdiste plata. Zona triguera muy cercana de acá, en los últimos años se ha perdido entre 100 y 300 dólares por hectárea, dependiendo si es campo propio o campo alquilado. Entonces, todo eso exige inmediatamente una reducción de la presión tributaria. Hay que animarse a bajar retenciones, 15 puntos para todas las exportaciones, o sea, que quede la soja con algo de retenciones, pero todo el resto hay que eliminarlas. Hay que animarse a bajar el IVA y hay que animarse a bajar la presión tributaria de las pymes. Hoy las pymes están sufriendo una presión tributaria que es récord en el mundo. Yo conozco el tema, yo he sido productor pyme agroindustrial con la salamandra. La presión que tiene hoy el sector duplica la presión tributaria que tienen las pymes similares de España, Francia, Italia, para poner países que son más desarrollados que nosotros. Entonces, todo esto tiene que realmente hacerse muy rápidamente, inclusive bajar el IVA al 13%. Este no es un país para tener un IVA del 21%. Cuando uno mira el mapa mundial, el IVA está en valores de 20, en Noruega, en Suecia, en esos países, Finlandia, que no nos parecemos para nada, no tenemos esa cultura. Entonces, es una invitación a la evasión y una carga tributaria del empleado, o sea, pagada por el empleador, vinculada al trabajo, que también es insoportable. Entonces, cuando uno quiere reactivar la economía, tiene que pensar en mejorar la competitividad bajando retenciones y mejorar la rentabilidad también bajando presión impositiva. Claramente eso genera un costo fiscal. Ahora, lo que uno tiene que evitar como consecuencia de este aumento del costo fiscal es reducir drásticamente el costo social. Yo creo que el secreto de la política económica acertada es ser muy categórico en crear rápidamente condiciones para la reactivación y la exportación, y mucho más gradual
gradualmente reacomodar todo esto que llamamos la maraña de planes o subsidios y todo eso. Yo obviamente dejaría y fortalecería la asignación universal por hijo y lo que llamamos la ampliación jubilatoria. Estos son dos aciertos de este gobierno que los tomó de recomendaciones de la oposición en ambos casos. Eso no solamente hay que preservarlo, sino fortalecerlo. Pero hay que revisar la política de planes porque en gran parte está atada a clientelismo político. Y eso entonces eso es corrupción. O sea, darle plata a un señor simplemente porque es amigo político y no exigirle ninguna contraprestación, eso es corrupción. Acá y en la China, eso no se puede seguir permitiendo. Y también tenemos que revisar los subsidios. Yo pongo mi caso porque es el que más conozco. Yo vivo en una de las esquinas más caras de Buenos Aires, vivo Alcorta y Cavia. Lo decía en la campaña y lo sigo diciendo ahora. Tomo la vuelta, un colectivo y pago $1.50. En Tucumán el boleto mínimo está en 3 pesos. Y además pago 20 pesos por mes de gas. Me da vergüenza. 20 pesos por mes de gas. 200 pesos por mes de electricidad porque ahora realmente lo aumentaron. Sigue siendo muy bajo frente a lo que pago en la Salamandra en Luján, ¿no es cierto? O sea, para producir pago 5 veces más caro el gas que para estar gastándolo en confort. Entonces son todas las cosas que hay que ir revisando. Pero insisto, como mensaje, muy rápido para generar incentivos a la producción y muy gradualista en el reacomodamiento de tarifas y todo esto porque hay que asegurarse que no se golpea a los sectores más pobres. Van a seguir perdiendo dólares porque otra cosa que tienen que evitar seguir haciendo es regalarle 3 pesos. Perdón para los señores que quieran viajar, pero bueno, apresúrense los que quieran viajar, esto se acaba. Pero a mí me parece una inmoralidad que en un país donde los hospitales no tienen insumos importados por las restricciones que ponen en la caída de reservas, nos estén regalando 3 pesos por dólar que gastamos en el exterior con tarjeta. Eso me parece una inmoralidad, por más que bienvenidos los que lo puedan aprovechar. Eso, o sea, creo que hay que rápidamente, antes de devaluar, hacer un desdoblamiento cambiario. O sea, llevar el gasto turístico y las operaciones financieras a un tipo de cambio libre, parecido a lo que hoy es el blue, con intervención del Banco Central. Eso frenaría un drenaje de más de 5.000 millones de dólares, porque hoy por turismo estamos perdiendo 3.000 y pico de millones de dólares al año. Pero además nadie trae un préstamo al exterior, porque lo tenés que liquidar a 5.70. En cambio, si tenés un préstamo, te estás apresurando a cancelarlo. Entonces, del lado financiero hay otro drenaje de otros 2.000 millones de dólares, sin contar las operaciones del gobierno, que también significa una pérdida de divisas. Todo esto es previo a eventualmente devaluar. Mi posición es muy conocida. Yo he defendido toda mi vida los tipos de cambio únicos y flotantes. Entonces, en la emergencia, creo que hay que mantener el tipo de cambio comercial hasta tanto no se controlen las expectativas inflacionarias y desdoblar el mercado para frenar las salidas financieras y turísticas. Y como una aspiración en 2 o 3 años, juntar de vuelta los dos mercados, recuperando la competitividad y devaluando. Pero devaluando solamente cuando has controlado previamente la inflación. Devaluar antes de controlar la inflación. O sea, el peso argentino frente al real está atrasado un 50%, frente al peso chileno un 40%. Son devaluaciones que no se pueden pretender recuperar porque en este contexto una devaluación importante lo único que va a generar es un rodrigazo. O sea, primero tenemos que controlar las expectativas inflacionarias y creo que esto es muy importante. Y a esto creo que hay que agregarle una lucha decidida contra la pobreza. Y en esto el radicalismo tiene muy claras las ideas. No es solamente un tema de solidaridad con los que menos tienen, es un tema que hace hasta la salud de la democracia. Cuando un país tiene un 25% de exclusión, o sea, de gente excluida, es un campo fértil para el clientelismo. Y el clientelismo es el cáncer de la democracia, porque entonces ya no se vota en función de políticas a largo plazo, sino de regalos de corto plazo. Entonces yo creo que la obligación de luchar contra la pobreza no es solo en beneficio de los pobres, sino es en beneficio de toda la sociedad. Todos estaríamos mejor si la Argentina tuviera menos pobreza, y esto es lo que verdaderamente nos diferencia de los países más avanzados que nosotros. Entonces yo creo que es una política para reactivar la economía sobre la base de la producción, recuperar el culto a la producción y al trabajo y no la plata fácil. Ser muy gradualistas para no agravar la situación de pobreza en a quién le aumento las tarifas, a quién le suspendo los planes. En esto hay que tomarse mucho tiempo. Y muy decididos en hacer un plan en contra de la pobreza y de la mano de eso también recurriendo al endeudamiento externo, un plan para modificar la red ferroviaria, modernizarla, viviendas económicas, etc. A mí me da pena haber escuchado en marzo del 2012, el año pasado, decir a la presidenta, no pudimos, a pocas semanas del desastre de 11, no pudimos
pudimos reformar la red ferroviaria porque tuvimos que pagar el Bodén 12. ¿Qué clase de progresismo es eso? Si vos tenés que pagar el Bodén 12, colocás simultáneamente otro tanto en el mercado, como hace Evo Morales, como hace Pepe Mujica, como hace Dilma Rousseff, como hacía Bachelet. Mencioné 4 presidentes que son mucho más de izquierda que nuestra presidenta y mucho más progresistas. No dejan de colocar deuda para mantener los niveles de endeudamiento. ¿Dónde está que tenemos que cumplir puntualmente y no? Entonces, eso te hubiera permitido hacer ferrocarriles, hacer vivienda, hacer caminos, que es fundamental para que las rutas no estén colmadas de camiones. Claro, acá hay también una trampita política, ¿no es cierto?, de por qué se desalentaron los ferrocarriles y se alentaron los camiones. Esto no fue parte de esa asociación como Llano, que hoy se está cayendo, pero que dejó al país tapado de camiones y sin el transporte ferroviario. Yo le puedo insinuar el tema. El gobierno tiene un relato del cual no quiere salirse, pero no por un tema ideológico. Los errores de Moreno, desde el tema del INDEC, el error cepo cambiario y que hace que estemos recibiendo un regalo para viajar al exterior, el error del blanqueo, el error del congelamiento, todos estos errores no obedecen ni a la izquierda ni a la derecha, es simplemente torpeza. Ahora, ¿qué pasa? Para la presidenta lo más importante es no dar señales de debilidad. Tiene esa obsesión por parecer que estar en control de la situación. Entonces, cada cosa que aparece en algún diario, que todos sabemos cuál es, inmediatamente la presidenta no va a tomar nota de eso. Entonces ya le han tomado el tiempo. Entonces, si una parte de la oposición, con la cual yo no comparto, quiere que Moreno siga en el gobierno para que el gobierno siga deteriorándose, entonces sale a decir que ¿por qué no sacan a Moreno? Entonces se aseguran que Moreno siga en el gobierno. Locura realmente difícil de entender. Insisto, creo que la obstinación del gobierno en mantener políticas que han demostrado incorrectas no pasa por una cuestión ideológica, sino para no dar demostraciones de debilidad.